Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy preparamos un delicioso bizcocho de limón, esponjoso, tierno y ligeramente húmedo. La receta es muy fácil y económica. Quedaros hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. A continuación, aquí en la imagen os dejo escritos todos los ingredientes necesarios para nuestro bizcocho. En esta receta podemos medir los ingredientes con la ayuda del vaso de yogur, pero también os voy a dejar los ingredientes pesados en gramos. Rompemos los 5 huevos en un bol grande, sobre ellos añadimos una pizca de sal. Aquí al lado tengo el azúcar, que lo he medido también con la ayuda del vaso de yogur. Este es el vaso que yo he utilizado, uno de yogur de 125 gramos. Batimos los huevos durante 2 minutos con la batidora eléctrica o también con unas varillas manuales, solo que con las varillas manuales se va a tardar un poco más. Y luego empezamos a añadir poco a poco el azúcar y seguimos batiendo otros 2 o 3 minutos más. Añadimos también la esencia de vainilla y la ralladura de un limón. Y después de unos 5 minutos que los huevos ya están bien espumados, podemos empezar a añadir poco a poco mientras que batimos el aceite. Después añadimos también el vaso de yogur y seguimos batiendo. Durante todo este tiempo que hemos batido, los huevos han cogido bastante volumen, como se puede observar en la imagen. Ahora podemos apartar la batidora y a continuación vamos a tamizar la harina sobre esta mezcla junto con el polvo para hornear. La tamizamos en 2 tandas y la incorporamos con la ayuda de unas varillas manuales. La harina la hemos medido también con la ayuda del vaso de yogur, que en total son 3 vasos llenos. Aprovecho este momento para invitarte que te suscribas al canal si te gustan mis recetas, es totalmente gratis y así puedes disfrutar de nuevas recetas cada semana. Me puedes dejar un comentario y decirme de qué país o ciudad estás viendo esta receta, así podría contestarte y mandarte un abrazo. Mezclamos muy bien con las varillas hasta que la harina y el polvo para hornear estén totalmente incorporados. Apartamos de momento la mezcla para el bizcocho y a continuación nos ocupamos de la bandeja o el molde donde vamos a hornearlo. Yo he utilizado un molde cuadrado de 20 por 20 centímetros que lo he forrado con papel de horno. Ahora podemos verter la mezcla del bizcocho dentro del molde. Antes de colocar el papel de horno, he untado el molde con un poquito de aceite. Así se va a colocar mucho mejor. Si no tenéis un molde cuadrado, no hay ningún problema. Podéis utilizar uno redondo o rectangular, cada uno lo que tiene en casa. Si es un molde redondo, tiene que tener un diámetro de 20 centímetros. Ponemos el bizcocho al horno precalentado a 170 grados centígrados para unos 45-50 minutos más o menos. Podemos hacerle la prueba del palillo a los 45 minutos y si el palillo sale limpio, significa que el bizcocho ya está listo. Y después de 45 minutos yo he sacado el bizcocho del horno, lo he comprobado con un palillo, el palillo ha salido limpio, así que lo voy a dejar 5 minutos que enfríe dentro del molde y luego lo voy a sacar sobre una rejilla donde se va a enfriar por completo. Y mientras que se está enfriando el bizcocho, vamos a preparar el almíbar porque luego vamos a humedecerlo y vais a ver qué toque más rico le va a dar. En un bol añadimos la miel, las 2 cucharadas de agua y también 3-4 cucharadas de zumo de limón. Removemos muy bien hasta que la miel está totalmente disuelta. En el caso que no tenéis miel o no os gusta, podéis cambiarla por azúcar normal, solamente hace falta poner 5 cucharadas de azúcar para preparar el almíbar. Y cuando el bizcocho ya está frío, empezamos a pincharlo con la ayuda de un palillo por toda la superficie y llegando hasta abajo. De esta manera, luego cuando empezamos a poner el sirope va a entrar muy bien en el interior. Y luego con la ayuda de una brocha o simplemente con una cuchara vamos a echar el almíbar para humedecer muy bien el bizcocho. Así vamos a obtener un bizcocho con un sabor exquisito a limón y también ligeramente húmedo.
Apartamos ahora el bizcocho para unos 15-20 minutos aproximadamente, mientras que vamos a preparar la cobertura de limón. Sobre el azúcar glass añadimos el jugo de limón. Lo tenemos que añadir de poco a poco para que la cobertura no salga muy líquida. Al principio ponemos solo 3 cucharadas de jugo de limón, removemos y si vemos que hace falta un poquito más, añadimos de media cucharada a media cucharada, hasta que obtengamos una consistencia ligeramente fluida pero también espesa. Yo, aparte de las 3 cucharadas que he añadido al principio, he puesto una cucharada más. Esta es la consistencia que tiene que tener nuestra cobertura de limón. Ahora solamente hace falta añadirla por encima del bizcocho. Primero añadimos por las extremidades del bizcocho, es decir, por los bordes, para que la cobertura caiga por las partes laterales también. Luego ponemos el resto de cobertura por toda la superficie. Y si no os gusta este tipo de cobertura, podéis sustituirlo por un ganache de chocolate, por ejemplo. En la descripción de este vídeo os voy a dejar el enlace a la receta de ganache. Y para decorar el bizcocho, yo he rallado un poquito de piel de limón por encima. Y después he colocado por encima unos arándanos frescos y una hoja de menta. Pero la decoración es al gusto de cada uno. Podéis decorarlo como más os guste. He cortado un trozo de este delicioso bizcocho para que veáis cómo está por dentro también. Está esponjoso, tierno, también ligeramente húmedo y huele muy bien a limón. Yo os invito a que preparéis vosotros también este delicioso bizcocho de limón porque estoy segura que os va a encantar. Es ideal para cualquier tipo de ocasión, también para los desayunos y las meriendas. Amigos, hasta aquí la receta de hoy, espero que os haya gustado y si es así no olvidéis de darle al me gusta, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Gracias a todos por ver este vídeo, cuidaros mucho y hasta la próxima receta.